Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10, versos 8 al 11. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana y prácticamente para iniciar este año, que es algo que creo que todos nosotros debemos involucrarnos día con día. Apocalipsis 10, 8 al 11 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la voz que oí del cielo, dice el apóstol Juan, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El tema de hoy es dulce, pero amargo. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su bendita palabra. Y así arrancamos con el verso 8 de Apocalipsis 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ve y toma el librito, le dice esta voz que está escuchando el apóstol Juan del cielo, que está abierto. Juan recibe una voz del cielo. Juan está recibiendo un mandato. No hay sugerencia. No le está diciendo: si quieres, ve y toma el libro. Si crees que puedas, ve y toma el libro. No, le está diciendo: ve y toma el libro. Le está dando una orden, le está dando un mandato. Y cuando el Señor nos da mandatos, cuando los mandatos, vienen por parte de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer. Como hijos de Dios debemos obedecer a nuestro Padre, o debemos obedecer a nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor. Así de simple y sencillo. Continúa diciendo el apóstol Juan en el verso 9, Apocalipsis 19. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice el apóstol Juan: fui al ángel. Y desde aquí empezamos a ver algo que Dios nos está enseñando claramente. Juan obedece la palabra de Dios. Es importante ver la obediencia de Juan, porque esta es una de las principales características que tú y yo debemos tener, o que todo creyente en el mundo entero debe tener. Aquellos que realmente le pueden decir al Señor: Señor, Señor, y que hacen lo que el Señor les dice. De eso es de lo que se trata. Esa es una de las principales características que nosotros como hijos de Dios debemos tener: ser obedientes así rápidamente al mandato de Dios, a su bendita palabra. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan. Es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Muchas veces dices: pero ¿por qué vinieron vientos y soplaron tempestades y vino un aguacero sobre mi vida y no aguanté, no duré, me derrumbé? Porque tu vida no estaba edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, porque hemos sido desobedientes. Y es aquí donde lo podemos ver. Por ejemplo, en Mateo 7:24 nos dice nuestro Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me escucha y me obedece, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces puede venir lo que venga, pero yo voy a estar firme, sabiendo que mi vida está en las manos de Dios y en nadie más. Yo lucharé. Como decía el apóstol Pablo: yo corro no como
que no tengo una meta, no estoy corriendo a la deriva, yo peleo y no tiro golpes al viento. Sé dónde los voy a sentar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, pues aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, bueno, cualquiera que me escucha, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Vemos que este hombre es obediente, tal y como nos lo está enseñando aquí en Apocalipsis que hizo el apóstol Juan, el cual reconoció que el mandato viene de Dios. Oí una voz del cielo que me decía, es Dios, es su bendita palabra. Entonces estos hombres son reconocidos por Dios, a los cuales el Señor le dice, eres un hombre o una mujer prudente, obediente. Juan le pide el libro al ángel, pero para sorpresa de Juan, el ángel le dice, toma y cómelo. No nomás se lo da, sino que le dice, toma y cómelo. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en su palabra el día de hoy? Y que sea para todo el año que estamos iniciando, el 2021. Que no solo agarres la Biblia, que no solo tomes la Biblia, sino cómela. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cómela, léela, ámala, atesórala, guárdala en tu corazón. Eso es lo que le está diciendo, obedécela. Nos diría el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Si el apóstol Pablo se parase aquí enfrente, le diría como les dijo a los de Colosas, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios abunde en ustedes, esté en ustedes. Nos conviene atesorar, obedecer la bendita palabra de Dios, como le dijo el ángel precisamente al apóstol Juan, toma y cómelo. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado lo que tú me hablas, Señor. He obedecido lo que tú me dices. Y esto me ayuda a no pecar contra ti, guardando la palabra. Podemos pasar un año y mantener una relación maravillosa con Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. La podemos mantener en nuestra vida y tendremos automáticamente una vida de santidad. Eso es lo importante cuando el Señor nos dice, toma y cómelo, tal y como le dijo el ángel al apóstol Juan. Luego añade en el verso 9, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Eso es lo que produce precisamente la palabra de Dios. Eso es lo que escribió precisamente Santiago en su carta. Eso es lo que produce y debe de producir la palabra. Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, o sea, recibe con obediencia la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago explica lo que está pasando aquí, de lo que se trata, versos 23 y 25, Santiago 1, 23 y 25. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. O sea, se vuelve amargo aquello y no le gusta lo que está sintiendo. Esto es lo que le está produciendo la palabra y luego olvida cómo era. No le gustó, agarró y se fue.
se le hizo amargo. No me gusta lo que me dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, en la gracia de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque para este hombre fue dulce. Y aunque a lo mejor, al igual que el otro hombre, no le gustó mucho lo que Dios estaba reflejando de él en su bendita palabra, este perseveró y fue bienaventurado. Este perseveró porque dijo: ok, no me gusta, pero sé que viene de ti, y sé que tú eres bueno, y sé que lo mejor es para mí. Dulce pero amargo. Somos bienaventurados porque a través de la palabra de Cristo alcanzamos la vida eterna. Por eso es que es dulce. Sin la palabra no hay transformación. Por eso es dulce. Dice la Biblia: persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Ser un hacedor de la obra. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es el problema. Ese es el que solamente agarra la Biblia, pero no la come, no la atesora, no la ama, no le gusta discernirla, o sea, estudiarla, no le gusta empaparse de ella, no la obedece, ni siquiera en ocasiones la lee, no la come, se vuelve amargo para él. Y en ocasiones hasta te dices que no le entiendo, porque no te has empapado de ella. Para ser doblemente felices, para ser dichosos o bienaventurados, como dice aquí, hay que comerla, hay que saciarse de la palabra de Dios, de lo que Él nos dice. Hay gente que la quiere poner inclusive a prueba. ¿Por qué? Porque no la recibe, porque no se sacia de ella, cuando en ella lo encontramos todo. Y aun cuando se vuelve amarga, debemos saber que la palabra es de Dios, que la palabra es de Dios, debemos valorarla. Y ese es el mensaje que Dios nos está dando hoy en esta mañana, sí, para ti y para mí. En el verso 10, de ahí de Apocalipsis 10, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, o sea, tal y como le dijo el ángel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿No? Vayamos a lo bíblico. Veamos que también, ¿de qué nos está hablando? Bueno, estamos en Apocalipsis, vayámonos a las profecías. En Ezequiel, Dios le ordenó que comiera el rollo de la escritura a Ezequiel, que comiera un rollo. El propósito fue el mismo, Ezequiel 2, 8 al 10. Mas tú, oh hijo de hombre, mira lo que le dice el Señor. Aquí es Dios hablando directamente, no a través de un ángel, sino Dios mismo a Ezequiel, y le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y ayes. Esto es lo que no nos gusta en ocasiones, que viene en la palabra. Esto es lo que no nos gusta. La tarea del profeta o del que lleva el mensaje no es nada fácil. Porque en ocasiones dices: ¿cómo es posible que esto es lo que esté diciendo el Señor? Bueno, pues así es, porque es su palabra, porque la gente no siempre recibe el mensaje bien por parte de Dios. En especial, si es un llamado
de atención. Ezequiel 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Escuchemos lo que el Espíritu nos habla en esta mañana a nosotros. Dice, y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Alimenta tu vientre, llena tus entrañas, le dice, de este rollo que yo te doy. En pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel, lo que el Señor inclusive le estaba diciendo al apóstol Juan en el Apocalipsis, y el mensaje que el Espíritu Santo a través de su palabra nos dice a nosotros, es: alimenta tu vientre de la palabra de Dios, llena tus entrañas, sáciate de la palabra de Dios. Llénate, aliméntate. Este ha sido el mandato para el creyente desde el principio, desde el inicio. Si no, echemos un vistazo a los mandamientos de Dios en Deuteronomio 6, 6 al 9. Cuando el Señor le está dando el mandato y que le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y allí inicia. Y entonces le dice el Señor a Moisés que escriba, y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, formarán parte de tu vida. Cómela, que ella sea tu delicia, que la palabra de Dios abunde en sus vidas, como nos escribió el apóstol Pablo. Ese es el evangelio. Toma, cómelo, agárralo y trágalo. Fue en mi boca dulce como la miel, dice el apóstol Juan. Tal y como lo escribe el salmista cuando dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el Salmo 119, 103. Es dulce porque es lo mejor para nuestras vidas. Pero lo que se vuelve amargo, como lo vemos en el profeta Ezequiel, o para el que está llevando la palabra, es que muchas veces la gente no va a querer escuchar lo que tú le estás diciendo, aunque se lo estés demostrando con la palabra de Dios. El Señor nos dice, como le dijo a Ezequiel: habla a ellos con mis palabras. Con mis palabras, habla mi palabra. Luego el Señor le hace una advertencia a Ezequiel. Ezequiel 3:7. Mas la casa de Israel no querrá oír. Lo está mandando, dice: ve y háblale a la casa de Israel. Y luego le dice lo que va a suceder: no va a querer oír. No querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Lo amargo es que la gente no quiere nada con Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Chispas, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que quieren oír? No quieren nada con Dios, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Porque la palabra contiene escritas endechas y lamentaciones y ayes. Lo que es igual a que hay advertencias, hay un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, y esto a la gente no le gusta. A veces ni al mismo pueblo de Dios le gusta. No le gusta. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que venga el juicio final. Pero debemos hacerlo. Esta es la enseñanza. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 3, pero ahora versos 19 y 21. Dice, pero si tú amonestas al impío, mira lo que nos dice. O sea, si tú amonestas al que no quiere nada con Dios, si tú le hablas mi palabra al que no me conoce, es lo que le está diciendo al impío, y él no se convierte de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué importante es que nosotros podamos compartir tal y como es la palabra de Dios. Si tú le hablas a él, si tú le hablas al que no conoce de Cristo y él no se quiere arrepentir, no hay problema contigo, es lo que nos está diciendo la palabra. Tú háblala, no hay problema contigo. Si él no se quiere convertir y él se pierde, no hay problema contigo. Tú habrás salvado tu alma porque tú le hablaste, tú le compartiste. Si el justo se aparta de su injusticia, ahora le está hablando a los de la iglesia, a los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Dice, bueno, si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, y pongo yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. Esto es lo importante para todos nosotros los que estamos aquí enfrente, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, aún los mismos cantantes. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, porque debemos de tener mucho cuidado qué estamos hablando y qué estamos predicando, qué estamos enseñando, porque si el justo se aparta de su camino, Dios demandará de nuestra mano el no haber hablado lo que debemos de hablar. Y dice el verso 21, pero si al justo amonestas para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué importante, qué clara es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está hablando precisamente en Ezequiel 3, cuando le dice que coma el rollo y le está diciendo las consecuencias que tendrán, y esas mismas consecuencias nos las está diciendo a nosotros en esta mañana. Comparte la palabra, habla la palabra tal y como es. Aún mismo al pueblo de Dios, eso es lo mismo que el ángel le está diciendo también al apóstol Juan, y es lo mismo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en esta mañana, que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos, que vayamos y llevemos y compartamos el evangelio a toda criatura en este globo terráqueo. Hablemos la palabra tal y como es. Porque si al justo amonestas para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mira lo que les dice el apóstol Pablo a los de Mileto en Hechos 20, 26 y 27. Les dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 26 y 27, por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
Si te fijas, es lo mismo que está aconteciendo de lo que Dios le estaba hablando a Ezequiel. Yo les protesto, dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Yo no me he rehusado, dice el apóstol Pablo, a hablarles la palabra de Dios tal y como es, el consejo de Dios. En pocas palabras, no me rehusé a compartir la palabra tal y como es. Por eso nos exhorta y redarguye el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 al 10. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, sea rápidamente, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito, sea anatema. Pues busco ahora, dice Pablo, hace una pregunta, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice, bueno, pues si todavía agradara yo a los hombres, o sea, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dulce, pero amargo. El mensaje a través de su palabra es claro para nosotros. Para este 2021, nosotros debemos procurar comer, atesorar, amar la palabra de Dios. Olvídate ya de tratar de camuflajearte con el mundo y tratar de ser de la secreta, porque te vas a perder. Si tú no lo hablas, su sangre te demandará en aquel día. Eso es lo que nos dice David. Es el mensaje que Dios nos dice a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Salmo 19, 9 al 11. El temor de Yahvé es limpio. La honra a nuestro Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos, sí, es su palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Qué hermosa relación con Dios, cuando nosotros podemos decir, es que tus dichos son como miel para mí, Padre. Son lo mejor para mí. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, es amargo para mí, dice David. En guardarlos hay gran galardón. Este se considera en el espejo. Y aunque a veces no le gusta lo que ve, en aceptar tus decretos, tus dichos, hay gran galardón para mí. Es una bendición para mi vida que me estés confrontando, Señor, que me estés transformando. Tu siervo es además amonestado con ellos, y aunque nos confronta, no somos de los que huimos. Más que amargar, nos gusta, es dulce, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Regresando al Apocalipsis, vemos que el ángel advirtió que el libro sería dulce al principio, pero luego amargo al vientre. Las entrañas, como le dijo a Ezequiel, representan nuestros sentimientos, representan nuestra carne. Por eso te dice el dicho, no pienses con el estómago. O sea, las entrañas representan la carne, los sentimientos. La palabra de Dios se siente amarga para la carne, para nuestros sentimientos, porque quiere lo opuesto a la voluntad de Dios. En Gálatas 5:19 escribe el apóstol Pablo, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, espíritu con mayúscula. O sea, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo.
Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. No obstante, aunque sean palabras duras, amados hermanos, el mensaje de Dios siempre es dulce porque es para nuestro bien, tanto en Deuteronomio, como lo vimos, tanto en los Salmos, como en Hechos, como en Gálatas, como en Santiago y etcétera, inclusive como lo estamos viendo en Apocalipsis y en Ezequiel. Esta es la enseñanza. Luego de comer el libro, el mandato, lo que Dios quiere es que transmitas el mensaje. Una vez que tú tomas el libro en las manos, una vez que tú tomas la Biblia, una vez que tú atesoras la Biblia, una vez que la guardas, la atesoras, la comes, transmite el mensaje. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Verso 11, Apocalipsis 10:11. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Espíritu Santo nos está diciendo, ve y comparte el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es necesario que vayas y profetices, que hables la palabra otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando puedes decirle para este 2021 al Señor, heme aquí? Lo quiero y déjalo como. Los creyentes debemos creer y enseñar todo lo que la palabra de Dios dice y no lo que queremos que diga, sino lo que es, en toda la extensión de la palabra. A veces esto puede ser difícil, pues como lo vimos hace rato en su palabra, y ha sido todos los tiempos, la gente no quiere nada con Dios y no le agrada, y es ahí donde a veces cometemos el error de querer que ellos escuchen lo que únicamente quieren escuchar. No, nosotros debemos de hablar lo que es la palabra de Dios. Hay que proclamar y vivir conforme a todo el consejo que nos da Dios en su palabra. Es dulce, ya que los que creen en la palabra tienen la promesa de la vida eterna y sabemos que estaremos con Él tarde que temprano. Primera de Pedro 1, 24 y 25 nos habla de lo importante de la palabra, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Y vaya que nos dimos cuenta en este 2020, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Juan tomó el mensaje de Dios y lo comió, lo asimiló y lo transmitió. Eso es lo mismo que Dios nos está pidiendo hoy en esta mañana. Tómalo, cómelo, asimílalo, y aunque amargue poquito tu vientre, compártelo, háblalo. Damos gracias a Dios por el mensaje que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todos los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, y Juan no fue la excepción. Con esto está terminando y con esto está diciendo que damos gracias a Dios por el mensaje del Apocalipsis y por la obediencia de este discípulo de Cristo, por este apóstol de Cristo que recibió el mensaje. Juan lo come el mensaje y lo transmite. De eso es de lo que nos está hablando, de lo que vendrá. Esto es lo importante. ¿Qué estamos esperando? Termino con las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, al pastor Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versos 1 y 2.
Y esto mismo se los digo con todo mi corazón a ustedes, y es palabra de Dios, es Dios hablando a nuestra vida el día de hoy, diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, amados hermanos, comamos y compartamos la palabra de Dios para este 2021. Habla del Señor, toma la palabra, deleítate en ella, cómela y empieza a hablar lo que el Señor te está diciendo a través de ella. Esto es dulce, pero amargo.